Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Gerena para los que no me conocen. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su semana? Espero que hayan estado muy bien. Aquí en Perú estamos en fin de semana largo. Hoy día que lo estoy grabando, pues no hay clases, no hay trabajo para nadie. Así que nada, hoy día les vengo a contar una historia muy fascinante. La escuché hace poco. Es una historia peruana. Saben que me encanta contar casos peruanos. Y bueno, a pesar de yo vivir acá, nunca me había enterado de esta historia. Fue hace poco que recién la escuché. Y desde que la escuché, como les digo, me pareció muy interesante. Es la historia de supervivencia de una persona, una mujer, Julian Kepke, que cayó desde un avión y además de eso tuvo que pasar por muchas cosas para poder contar su historia. Es una historia que motiva bastante y pues nada, espero que disfruten este video tanto como yo he disfrutado investigándolo. El asombroso caso de Julian Kepke. Bueno, para que conozcan un poco más a Julian, ella nació en Lima, Perú, el 10 de octubre de 1954. Ella es de ascendencia alemana. Su padre fue Hans Kepke, un biólogo alemán que deseaba investigar en Perú. Y tras la Segunda Guerra Mundial, el papá de Julian había quedado en pobreza. Él, de hecho, para venirse a Latinoamérica tuvo que tomar un barco carguero de sal para poder venirse como polizón. Él llegó a Brasil y desde Brasil tuvo que cruzar a pie hasta Perú. La madre de Julian fue María Kepke, que fue una reconocida zoóloga especializada en ornitología, que es el estudio de las aves, y es reconocida porque hizo bastantes investigaciones aquí en Perú. Y también trabajaba en un museo bastante reconocido en Lima, y fue en ese lugar en el que conoció al papá de Julian. Y bueno, poco tiempo después ellos decidieron tener a Julian. Julian creció pues rodeado de bastante naturaleza en realidad. Siempre acompañaba a sus papás a hacer estas investigaciones y por eso ella tenía mucho contacto con la naturaleza. Había viajado por varias partes del Perú. Hasta que cuando ella tenía 14 años, sus padres deciden fundar una estación ecológica en la región Huánuco, en Pachitea, en Pucallpa. Esta estación se llamaba Paguana. Y en ese lugar ella vivía en una simple cabañita en realidad. Pero bueno, el hecho de ahora, digamos, tener esta estación ecológica, ella hizo que tuviera mucho más acercamiento con la naturaleza. Se cuenta que ella muy rápidamente se mimetizó con el lugar. Muchos decían que ella era como una más de Pucallpa, una chica más de Pucallpa. Ella tenía mucho contacto y mucho amor por la naturaleza. Y también se cuenta que ella tenía un tucán que cuidaba desde que era niña y también cuidaba otros animalitos pues ahí en la estación ecológica. Y cuando ella no estaba, digamos, en Pucallpa, porque ella en realidad estudiaba en Lima, en el colegio Alexander von Humboldt, que es un colegio peruano-alemán. Durante el año escolar, pues ella estaba estudiando en Lima, pero cuando llegaban las vacaciones, ella se iba a la estación ecológica junto a su padre. Y Juliana también era muy cercana a su madre, en realidad eran muy unidas. De hecho, unos días antes de que sucediera este accidente, Julian estaba festejando su fiesta de graduación porque ella estaba en quinto de secundaria, tenía 17 años, ya estaba terminando su colegio y 2 días antes del accidente ella estaba festejando su graduación. De hecho, ella no iba a ir a su fiesta de graduación, pero para ella era algo muy importante, entonces prácticamente que le rogó a su mamá que por favor se quedaran para la fiesta. Su madre accedió a esto y así fue como reprogramaron su viaje. Y bueno, vamos a los hechos al día del accidente. Este día fue el 24 de diciembre de 1971. Julian y su madre iban a viajar de Lima a Pucallpa para pasar Navidad y Año Nuevo y las vacaciones junto a su padre. La aerolínea con la que habían reprogramado este vuelo era la aerolínea Lanza y su vuelo era el 508. Julian estaba contenta por haber conseguido a último momento este vuelo reprogramado, pero a la vez también la madre de Julian estaba muy preocupada porque esta aerolínea contaba con la peor reputación del momento. Anteriormente ya habían caído 2 aviones, uno justamente el año pasado y el anterior hace unos años en Cusco. Y pues bueno, para la época esa aerolínea tenía la peor reputación de todas. Pero bueno, era lo que quedaba, no había más vuelos, eran vísperas de Navidad.
todo el mundo quería viajar en ese momento, entonces no les quedaba de otra que irse en ese vuelo. Ellos incluso cuentan que el día del vuelo, pues el vuelo se retrasó unas horas. Muchos vuelos de esta aerolínea fueron cancelados, excepto el suyo. Y bueno, las personas que iban a viajar junto con ellas, de hecho estaban festejando en el aeropuerto porque era el único vuelo que iba a salir, el único vuelo, digamos, afortunado que iba a llegar a tiempo para Navidad, para festejarlo con sus familiares. Claro que ellos no sabían lo que iba a suceder. Julian y su madre, junto con 92 pasajeros más, abordaron el vuelo 508 de la aerolínea LANSA. Julian recuerda que los 25 primeros minutos de vuelo fueron muy tranquilos. Les dieron de cenar las hermosas, de hecho comieron un sándwich, todo muy tranquilo. Es después de los 25 minutos que el avión empieza a entrar en turbulencia. Julian por su ventana ve nubes bastante oscuras, bastante densas, y también ve como destellos de luz entre las nubes, lo que indicaba que también habían rayos. Y fue en ese momento que el avión empezó a sacudirse muy fuertemente. Julian agarra la mano de su madre, entre las dos estaban muy asustadas. De hecho, todas las personas que estaban en el avión empezaron a llorar, a gritar, porque la turbulencia era demasiado fuerte. Los equipajes de mano que estaban en la parte de arriba empezaron a caer. En ese tiempo pues eran abiertos, empezaron a caer y todo se empezó a sacudir. Los regalos que traían las personas, todo se empezó a caer. De un momento a otro, Julian ve por su ventana que un rayo alcanza a una de las alas del avión. Fue en ese momento que el avión empezó a caer en picada. Las personas gritaban horrorizadas por lo que estaban viviendo en ese momento. La madre de Julian le dice que ese era, en fin, era lo que Julian recuerda. De pronto Julian se encontraba fuera del avión cayendo en picada. Y cuando ve hacia abajo solamente ve todo el follaje verde de la selva. Y en ese momento Julian fue consciente de que estaba cayendo y de que no iba a sobrevivir. Ella recuerda estar cayendo en espiral, aún atada a su asiento. A ella solo le dolía la parte del cinturón que le estaba apretando, pero de un momento a otro, ella pierde la conciencia. En el momento en el que Julian queda inconsciente, ella empieza a soñar. Ella recuerda que tuvo un primer sueño en el que ella estaba en una habitación oscura, totalmente oscura, y recuerda estar volando como loca alrededor de la habitación y que también escuchaba un sonido muy fuerte en sus oídos. Ella pasó un segundo sueño en el que ella tiene la necesidad urgente de bañarse, ya que todo su cuerpo se encontraba con lodo, y en ese momento ella pensó en levantarse. Ella en sus sueños creía que estaba la ducha muy cerca, entonces ella se levantó para ir a bañarse. Y fue en ese momento en el que ella despertó. Cuando ella despertó, recuerda que aún ella estaba atada a su asiento y estaba toda embarrada de lodo. Se dio cuenta que había estado muchas horas inconscientes, casi toda la noche, y toda la noche había estado lloviendo. Y fue ahí donde ella se da cuenta que había sobrevivido al accidente. Ella intenta reincorporarse, pararse, pero las contusiones que ella tenía eran bastante graves. Sobre todo tenía una contusión cerebral muy fuerte. Uno de sus ojos lo tenía totalmente hinchado, tanto que no podía ver por ese lado. Tenía una herida en una de sus pantorrillas, era una herida bastante profunda, pero que ya no estaba sangrando. Y también tenía una de sus clavículas rotas. Ella se da cuenta porque se toca y siente que los huesos estaban superpuestos, pero felizmente no habían roto la piel, por lo tanto no le dolía tanto. Había perdido sus lentes, ella no miraba bien y solamente tenía uno de sus zapatos. Ella intenta sentarse, le cuesta un poco, pero después se levanta y se da cuenta que había caído en la jungla, había caído en la selva. Ella empieza a reconocer el ambiente en el que ella estaba era muy parecida a la estación ecológica de Paguana. Y se da cuenta que el avión no había nadie a su lado, solamente estaba ella y su fila de asientos nada más.
su madre ya no estaba a su lado y fue ahí donde ella empieza a desesperarse, empieza a gritar a su mamá, a llamarle en diferentes idiomas, pero ella no obtiene respuestas. No puedo describir lo que se siente cuando una persona que forma parte íntima de tu vida te es arrebatada abruptamente en un segundo. Creo que alguien que haya perdido a un ser querido abruptamente sabe lo que se siente. Era en ese momento en el que ella se sentía muy sola, se sentía desamparada, abandonada, se sentía totalmente indefensa ante todo lo que le había pasado y solo se aferraba a Dios en ese momento. Ella se da cuenta que quedarse en el lugar no era una buena idea, entonces ella decide empezar a caminar. Entonces ella decide seguir los rastros del avión. Julián trató de ver por encima de las copas de los árboles, pero nada, no habían rastros del avión, era como si la selva estuviera intacta. Y tras unos 3 días caminando, ella empieza a ver unas aves carroñeras, ella las reconoce y se da cuenta que lo más probable es que o habían animales muertos por ahí o quizá habían cuerpos humanos cerca. Y sí, efectivamente, un poco más adelante ella encuentra 3 cadáveres. Eran 3 filas de asientos con 3 personas que al parecer habían caído directamente hacia el suelo. Los asientos estaban prácticamente clavados en la tierra a 1 metro más o menos y ella solamente puede ver cómo sobresalen los pies de estas personas. Julián se desespera porque ve que uno de las piernas de los pies de estas personas es de una mujer. Ella cree que puede ser su madre. Ella no quería tocar los cuerpos, pero su desesperación hizo que ella cogiera un palito y con ese palito le quitó el zapato a uno de los pies de esta mujer. Y bueno, se da cuenta que no es su madre porque bueno, esta persona traía las uñas pintadas y su mamá jamás se pintaba las uñas. Julián se da cuenta de que en realidad ella dice esto, no fue algo tonto porque no podía ser mi mamá porque mi mamá estaba junto a mi asiento. Esta era otra fila de asientos muy aparte. Pero obviamente la desesperación la llevó, digamos, a querer corroborar si era su madre o no. En ese momento ella se sintió muy aliviada, pero después también se sintió culpable. Porque ella dice, o sea, ¿cómo me puedo alegrar de que no sea mi madre? Igual ha sido una persona que ha fallecido. Eran una serie de sentimientos que ella estaba atravesando durante estos días y durante todo lo que se estaba encontrando en su camino. A estos cuerpos se encuentra una maleta. En esta maleta había unos caramelos, una bolsa de caramelos y había un panetón. Un panetón es como un pastel típico de aquí de Perú que se come en Navidad. Bueno, después de esto ella siguió caminando y ella empieza a percibir el sonido como de agua corriendo. Decide seguir este sonido y encuentra un pequeño manantial. Julián, por los conocimientos que tenía, decide seguir el pequeño manantial porque sabe que todo manantial siempre desemboca al final en un río. Esto es algo que siempre le había dicho su madre. Entonces ella empieza a seguir el rastro de este pequeño manantial y empieza a escuchar el sonido de un ave típica de allá de la zona. Ella reconoce el sonido de esta ave, sabe que la presencia de estas aves indican pues la presencia también de un río. Entonces ella decide cambiar un poco la orientación hacia el sonido de las aves y es ahí donde ella encuentra al río Chevonia. Finalmente encuentra este río, pero ya pronto se da cuenta que no era un río navegable. Sabía que la gente no navegaría por ese río. Y se dan cuenta todos estos conocimientos que ella tenía, en parte también la fue guiando. De todas maneras, ella decide seguir caminando por el río Chevonia porque sabía que este río podía desembocar en otro más grande incluso. Ella se da cuenta al 5.º día que ya no escucha el sonido de los helicópteros porque durante todo este tiempo ella escuchaba sonidos de helicóptero sobrevolando la zona. Ella sabía que quizá estaban buscando sobrevivientes, pero al 5.º día ella ya no escucha más esto. Ella se da cuenta que está sola, que lo más probable es que hayan abandonado la búsqueda y fue ahí a donde ella le embarga un sentimiento de soledad, de desesperanza, de olvido, como si lo hubieran dejado a su suerte. Cuenta que solo se aferraba a Dios y a la idea de volver a ver a sus padres. Es el 5.º día más o menos cuando sale el sol por primera vez después de todos estos días y esto a ella le da cierta esperanza. Julián cuenta que se sentó un rato en las orillas para disfrutar de la sensación de sentir el sol. Todos estos días estuvo sintiendo mucho frío y esto le dio
más esperanzas de seguir adelante. Julian se da cuenta que la herida que tenía en su brazo empezó a infectarse. Las moscas habían puesto sus larvas en ella, tenía gusanos dentro de la herida. Ella creía que quizá le iba a amputar el brazo. Julian, durante todo el recorrido que hizo en el río, se encontraba con cocodrilos, con grupos de cocodrilos que cuando la veían se metían al agua. Ella también estaba ahí. Y bueno, cualquiera de nosotros quizás se asustaría por esto, pero ella sabía que los cocodrilos en realidad no eran el verdadero peligro. Los cocodrilos no atacan generalmente a las personas, solamente digamos a perros. Esto era algo que ella no sabía, y más bien cuando ven seres humanos se meten al agua para esconderse. Esto era algo que por sus conocimientos Julian sabía muy bien, pero igual cuenta que de todas maneras el hecho de ella estar también nadando dentro del río y no saber en qué parte estaban estos cocodrilos, si estaban cerca o lejos de ellas, igual siempre le provocaba, ¿no?, algo de temor. Pero como les digo, ella sabía que estos animalitos no eran el verdadero peligro, sino el verdadero peligro eran las mantarrayas venenosas. Es por eso que Julian siempre llevaba un palo de madera que había conseguido, y cada vez que avanzaba por aguas no profundas, ella siempre golpeaba la profundidad para ver si es que había mantarrayas o no. Y bueno, se preguntarán por qué Julian no bordeaba el río, ¿no? Porque no iba por ahí. Eso era algo prácticamente imposible, ya que había bastante vegetación. La vegetación era muy espesa, entonces necesariamente tú tenías que nadar dentro del río. Y bueno, Julian estuvo navegando este río por unos 10 días. Durante todo este tiempo ella no tuvo hambre, solo tomaba bastante agua Julian, y bueno, la bolsita de caramelos se le había acabado, solamente le duró unos cuantos días. De hecho, ella se arrepintió mucho de dejar el panetón que había encontrado, porque lo había dejado en el lugar porque estaba lleno de lodo. Pero como digo, ella no sentía mucho hambre, lo que sí era tomaba bastante agua. Y bueno, durante todo este tiempo Julian sentía una soledad muy profunda. Cada día que pasaba se hacía más profunda esta soledad. Era como si lo hubieran sacado de su hábitat. Unos días atrás estaba festejando su fiesta de graduación y ahora estaba en una situación así y nadie la estaba buscando. Ella se sentía sola, abandonada. Ella creía que iba a morir ahí y que nunca nadie la iba a encontrar, que nunca nadie iba a encontrar sus restos. Pero ella siempre tenía la esperanza de que al final del día, de cada día, quizá encontrara a alguien. Ella cuenta que siempre despertaba con esta esperanza, pero cuando llegaba la noche y al darse cuenta que no había encontrado a nadie, la soledad se le hacía mucho más profunda. Lo único que ella le motivaba a seguir adelante era la idea de volver a ver a sus padres. Ella decía, yo tengo que sobrevivir a esto porque seguramente mi mamá también está viva. Tenemos que volver a estar juntas. Tenemos que volver a reconstruir nuestras vidas después de esto. Yo tengo que sobrevivir. Era lo que la motivaba y, como digo, también se aferraba mucho a la idea de Dios para poder seguir adelante. Lo que ella no sabía era que en el sentido contrario de ese río se encontraba otro río que era el río Zúngaro. Este río era navegable todo el año, pero bueno, esto era algo que ella no podía saber en ese momento. Y también algo que ella no sabía es que del lugar en donde ella había caído, a solo 50 kilómetros, se encontraba la estación de Panguana, la estación de sus padres. Ella durante ya casi los últimos días ya casi ni nadaba, solo se dejaba llevar por la corriente. Es más, ella recuerda no tener pensamientos. Era como si estuviera en una especie de trance. Ella cuenta que esto es algo que creo que en la naturaleza puede hacer. Sí he escuchado de esto, que cuando tú estás en medio de la naturaleza, y más si es la jungla misma, muchos de tus pensamientos cesan, paran. Ella, al estar tantos días sola en la jungla y en esa situación, imagínense. Ella cuenta, eso, estar en un trance profundo. Era como estar apática. El 10º día se recostó en un banco de arena. Eran más o menos las 4 o 5 de la tarde. Ya no tenía muchas fuerzas, ya no era muy consciente de lo que había a su alrededor. De hecho, ella ya no tenía muchas fuerzas para continuar. Y bueno, en el momento que ella estaba ahí, ella los mosquitos siempre, ¿no?, le empezaron a picar en ese momento. Y fue en ese momento en el que ella estaba espantando a los mosquitos en que vea una canoa. Cuando ella ve la canoa, reacciona automáticamente, dice, debe ser una alucinación. No creo que sea posible, debe ser una alucinación. Y bueno, ella se levanta porque ella quiere corroborar si es real o no. Y nada hacia la canoa y la toca. Y se da cuenta que es muy real. En ese momento, Julian
cobra sentido, reacciona. Y bueno, ella ve que cerca de esta canoa había como un terraplén, como una subida. Ella ve como un caminito por ahí. Y bueno, ella decide seguir este camino, pero como ella estaba muy débil, subir este terraplén le costó casi que 1 hora. Pero bueno, finalmente lo logra. Llega a la parte plana, se da cuenta que había una pequeña cabañita. Ella ve que enfrente de esta cabaña había un motor de canoa tapado con un plástico. Se da cuenta pues que no había nadie en este lugar, estaba totalmente solo. Ella decide pasar la noche en este lugar. Y bueno, ella al ver el plástico de este motor pues se alegra también bastante porque durante todas estas noches ella no pudo dormir bien por el tema de los mosquitos. Y también porque durante la noche, claro, siempre baja la temperatura a pesar de ser la selva. Por fin esta noche los mosquitos no iban a ser un problema y que no iba a sentir frío. Ella pasa la noche en esta cabaña. Al día siguiente, cuando ella despierta, no sabe si continuar o no, porque, bueno, sabe que sí, está en un lugar, en una cabaña, pero no sabe hace cuánto tiempo alguien ha vivido ahí o ha habido gente ahí. Y pues ella sabe que quedarse es un tanto inútil, pero también se da cuenta que ya no tiene fuerzas para continuar. Que continuar sería que quizá morir en el trayecto, entonces ella decide quedarse en este lugar. Y bueno, ella ve unas ranitas y ya sabe que tiene que comer algo. Julian intenta atrapar a estas ranitas, pero pues no puede. Está muy débil. Y bueno, es así como pasa también una segunda noche en este lugar. Al día siguiente ella pues se queda, ¿no?, en la cabaña. Casi durante todo el día pues ella tampoco come. Está casi semi-inconsciente, está muy débil. De hecho ya creo que eran sus últimos días. Pero es alrededor de entre las 4 y 5 de la tarde que ella empieza a oír unas voces humanas. Ella no sabe si es que está alucinando o realmente son reales estas voces, pero ella siente que cada vez más estas voces se van acercando. Y es así como ella ve a lo lejos acercándose a una persona. Era un hombre. Para Julian, ver a esta persona fue como ver un ángel. Ella se da cuenta que estaba pues salvada. Esta persona se le acerca y Julian le dice: yo soy Julian Kepke, soy sobreviviente del accidente de lanza. Y esta persona le dice: sí, todos hemos escuchado de ese accidente. Me alegra que haya sobrevivido. Y bueno, fue en ese momento en el que ella sabe que su odisea había terminado, que por fin había encontrado personas y que finalmente iba a ver a sus padres. Esta persona que le encontró primero fue Marcio Rivera. Él era un leñador. Junto a él estaban otras 2 personas, 2 hombres más, que eran también cazadores y madereros. Y posteriormente llegaron 2 personas más al lugar. En total eran 5 personas que, bueno, al final terminaron ayudando a Julian. De hecho, estas personas no iban a estar en esa cabaña ese día. Ellos estaban pues trabajando por la zona, pero ese día estaba lloviendo y estos 3 hombres deciden pues regresar a la cabaña porque pues sabían que al menos en la cabaña tenía un techo bajo ellos. Y fue así como ellas deciden regresar ese día, para la suerte de Julian. Estas personas curaron sus heridas, le echaron gasolina en el brazo que tenía infectado para sacar los gusanos y le dieron de comer. De hecho, un dato bastante curioso es que ella no tenía nada de hambre, a pesar de no haber comido, no tenía hambre. Pero bueno, comió un poco de yuca hervida y pasaron una noche más en este lugar. Al día siguiente, pues ellos deciden llevarla al pueblito más cercano para que reciba pues ayuda. Y cuando llegaron a este pueblo cercano, pues la gente que la veían muy asustados. De hecho, ella cuenta que creían que ella era como un demonio de la selva, pero ella no sabía por qué se le quedaban mirando así las personas, ¿no? Y le pregunta a uno de estos hombres: ¿por qué me miran así? Y le dicen: lo que sucede es que tus ojos están llenos de sangre. Era por la contusión que había tenido, por la gran caída que había sufrido. Y bueno, este pueblo encuentra a otra persona extranjera. Era una mujer piloto. Ella decide llevarla en su avioneta. De hecho, Nancy no quería subirse pues por el trauma que había sucedido, pero esta mujer le da seguridad y la convence de subir. De hecho, era la única manera de recibir pronta ayuda. Julian con mucho temor sube al avión y pues llega a Yarina, en donde ella recibe ayuda de 2 médicos. De hecho, ella se queda en la casa de uno de estos médicos
Y también fue ahí donde informaron al padre de Julian que ella había sobrevivido. Al día siguiente el padre de Julian llega. Y bueno, este fue un momento un poco triste porque el padre de Julian le pregunta a Julian por su madre, si es que la había visto, si es que sabía algo de ella, pero Julian le dice que no sabía nada de su madre. Tiempo después se encuentra el cadáver de la mamá de Julian. Su padre lo reconoció. Y bueno, Nancy cuenta que para su padre esto fue muy difícil porque los padres de Julian eran muy unidos, era un matrimonio bastante sólido, era como que casi uno no podía vivir sin el otro. Para el padre de Julian perder a la madre de Julian pues fue muy difícil. De hecho, él no volvió a ser el mismo desde eso. Fue como haber perdido su alma gemela. Él no volvió a ser un ser humano completo. Y el señor vivió por muchos años. Julian nunca recibió ayuda psicológica. Ella cuenta que en esos tiempos pues no era común, ¿no? Ahora, cada vez que hay un accidente de este tipo, automáticamente las personas, los sobrevivientes reciben pues asistencia psicológica, y no solamente los sobrevivientes, sino también los parientes de estas personas, los parientes que han perdido a sus seres queridos reciben ayuda psicológica, pero por estas épocas, pues 1971, esto no era nada común. Ella tuvo que afrontar este trauma sola, su padre tampoco, nunca recibió ayuda psicológica. De hecho, a ella le costó mucho tiempo recuperarse de este incidente, casi que 25 años. En los 90 a ella le hicieron un documental llamado Alas de Esperanza. Ella cuenta aquí su testimonio, y Julian, a partir de este documental fue que pudo superar en gran medida lo que le había sucedido. Fue como afrontar su trauma en ese momento. Cuenta que también durante este tiempo, cuando ella la rescataron, los periodistas ni bien se enteraron de que había una sobreviviente. Todo el mundo quería una entrevista con ella. Se había convertido en una persona de interés nacional e internacional. Se dijeron muchas cosas en la prensa. De hecho, salió prensa amarillista en la que dijeron que ella había abandonado a los sobrevivientes. Esto a Julian le dolió muchísimo, pues porque ella nunca vio, para empezar, personas vivas, solamente encontró cadáveres. Esto fue algo que ella le afectó. Otra cosa que también le afectó fue que ella recibía muchas cartas de muchas personas, ¿no? Como dándole alientos para que siga con su vida. Pero no solamente cartas de este tipo, sino también recibía cartas de los parientes de las personas fallecidas. Ella recuerda que una de estas cartas fue la de una madre de un chico que había fallecido, un chico de 16 años que había fallecido pues también en este accidente. En esta carta, esta mujer le dice: a veces me pregunto por qué tú pudiste sobrevivir y mi hijo no. Esto a Nancy le hacía sentir pues muy culpable. Para ella era esto muy difícil. De hecho, durante todos estos años ella había cargado con esta culpabilidad. Quizá es un tanto extraño para nosotros, porque pues quizá la mayoría de nosotros no hemos pasado por un accidente como este. Pero ella cuenta que cuando tú eres sobreviviente de un accidente, sobre todo si eres la única, de alguna manera sientes culpabilidad por haber sobrevivido a este accidente y los demás no. Ella sabía muy bien que el accidente pues no fue su culpa, pero no podía evitar sentir esta culpabilidad. Y ella dice, esto es algo que quizás solamente las personas que han pasado por esto pueden entenderlo. Y bueno, cuando Julian estuvo en la selva estos días, ella también decía, si yo sobrevivo a este accidente, yo voy a dedicar mi vida a algo importante. Si Dios me da, digamos, la oportunidad de seguir con vida, debe ser por algo. Entonces, cuando ella pues sobrevive, ella decide continuar sus estudios en Alemania, en la carrera de biología, igual que sus padres. Y bueno, muchos años después el padre de Nancy fallece, ya muy avanzada de edad. Y es ahí donde ella toma la dirección de la estación biológica de Paguana. Ella se casó también con otro biólogo y juntos pues pudieron sacar también adelante el proyecto, ese legado que habían dejado sus padres. Ella logró expandir las tierras de la estación biológica de Paguana. Ahora es una área mucho más amplia. Ella continúa con los estudios que realizaban sus padres. Esta estación es bastante reconocida, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y bueno, ustedes pueden encontrar información de la estación en internet. Les voy a dejar el link de la página de la estación de Paguana. De verdad está muy, muy bonita. Y nada, actualmente Julian da bastantes entrevistas de su testimonio. Ustedes pueden encontrar en internet también
bastantes entrevistas que ella le han hecho aquí en Perú, y no solo en Perú, sino también en diferentes, en Alemania, por ejemplo. Ahora, una de las teorías de por qué Julian sobrevivió a estos 3 kilómetros de caída fue como les digo, ella estaba atada a su asiento, entonces ella recuerda cuando caía de estar cayendo en espiral, y esto pudo haber detenido en parte la caída por el hecho de estar cayendo en espiral. Otro aspecto es que cuando hay este tipo de tormentas muy fuertes, hay vientos en estas tormentas que van en contra, hacia arriba. Esto también es algo que pudo haber frenado la caída de Julian. Y también el hecho de que en el lugar donde encontraron el asiento de Julian era una zona con bastantes árboles frondosos, como lo es en la selva, y esto también pudo haber detenido la caída de Julian, ¿no? Las copas de estos árboles. Después de este accidente, el presidente del Perú en aquella época decidió descontinuar a la aerolínea LANSA. Ya después de 3 accidentes, pues esta aerolínea quedó cancelada por siempre. De hecho, se habían encontrado muchas irregularidades en esta aerolínea. Los pilotos de esta aerolínea, pues algunos de ellos no contaban con su licencia, y 2, los mecánicos de estos aviones pues eran personas que solo habían tenido experiencia en motocicletas anteriormente. Entonces es como muy loco, ¿no? O sea, como todo eso puede suceder en una aerolínea, pero pues sí, eso sucedió en esta aerolínea nacional. Pero bueno, después de este accidente, pues la aerolínea cerró totalmente. Y bueno, hasta aquí con el caso, chicos. ¿Qué les ha parecido? Espero que les haya gustado un montón. A mí, como les digo, desde que escuché esta noticia me ha fascinado. Pucallpa es un lugar hermoso. Sé que Julian, ella misma le dice, no le guarda, digamos, algún tipo de temor o resentimiento a este lugar, porque no, muchos dicen que es el infierno verde, pero no, ella no lo ve de esa manera. Al contrario, ella piensa que la selva le salvó la vida. Eso es algo muy bonito, y ahora ella se dedica a cuidar la selva peruana. Y bueno, chicos, hasta aquí con el caso. ¿Qué les ha parecido? Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Déjenme en sus comentarios qué les ha parecido, cuéntenme por favor. Y bueno, no se olviden de suscribirse a este canal, darle like y también activar la campanita para que YouTube les muestre los videos que saco. Y nada, chicos, cuídense mucho, espero que tengan una linda semana y ya nos vemos pronto en un próximo video. Chao.